Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo en el que tendrán actualizada la situación de la guerra en Ucrania y las dudas europeas sobre el suministro de material pesado y carros de combate alemanes Leopard, entre otros. Turquía, el segundo ejército de la OTAN, sigue negando el visto bueno a Suecia para su entrada en la OTAN. Antes, por negarse a extraditar ciudadanos suecos de origen kurdo. Ahora, por una provocación de la extrema derecha sueca al quemar un Corán. Podrán ver también un juicio en España a los motoristas de Los Ángeles del Infierno de varios países, inculpados con una larga serie de acusaciones que les achacan múltiples delitos como organización criminal. Como corresponde en enero, las bajas temperaturas no solo cubren de nieve gran parte de Europa. China acaba de batir su récord de frío, concretamente en la ciudad de Mohe, en el oeste del país. Ha alcanzado los 53 grados bajo cero, la temperatura más baja jamás registrada en China, 6 décimas menos que la anterior mínima correspondiente a 1969. El conocido como Polo Norte chino, fronterizo con Rusia, ha recibido remesas de agua caliente y generadores eléctricos para atender cualquier emergencia. Las autoridades han reforzado los controles para garantizar el suministro de calefacción y agua en las festividades de Año Nuevo. Pero tenemos bastante más. Entre otras cosas, la adhesión del principal sindicato de trabajadores peruanos a las marchas y protestas que ahora confluyen en Lima contra el gobierno de Dina Boluarte, la declaración de intenciones que marcaría el comienzo de una larga marcha hacia una moneda común entre Argentina y Brasil. Propósitos para generar una integración más eficaz de la región hacia el Mercosur, para así poder competir en futuros acuerdos con la Unión Europea. Todo ello ante un eventual trato entre Uruguay y China que podría debilitar al bloque económico suramericano. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. Alemania anunciará pronto su decisión sobre el envío de tanques Leopard a Ucrania, mientras Polonia ya ha solicitado permiso para transferirlos. Los países bálticos rompen con Moscú. Letonia y Lituania se suman a Estonia en la retirada de embajadores de Rusia por la guerra. El presidente turco amenaza a Suecia con no levantar el veto para su entrada en la OTAN tras la quema de un ejemplar del Corán ante su embajada. Al menos 7 muertos y un herido grave tras 2 nuevos tiroteos en unas instalaciones agrícolas al sur de San Francisco. Alemania no se decide sobre el envío de carros de combate a Ucrania. Tras una reunión con el secretario general de la OTAN en Berlín, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius ha dicho que siguen sopesando pros y contras del envío de tanques Leopard 2 y que la decisión se anunciará pronto. Sobre la polémica que han generado sus dudas, tanto él como Stoltenberg han reiterado el gran peso de Alemania en la coalición y el envío de ayuda militar. Sobre la cuestión de los tanques Leopard aún no hay nueva información, ha dicho Pistorius. Siempre he dicho que espero que se tome una decisión en breve y sigo partiendo de esa base. He animado encarecidamente a los países socios que tienen tanques Leopard operativos a que empiecen ya a entrenar a las fuerzas ucranianas con esos tanques. Si ponemos todo esto en conjunto, el anuncio alemán, el anuncio de otros aliados de enviar a Ucrania una amplia gama de diferentes tipos de blindados, se trata de una enorme contribución adicional a las capacidades de combate de Ucrania y esto es urgente. Es importante porque Rusia está preparando algunas nuevas ofensivas, ha advertido Stoltenberg. Rusia no ha tardado en reaccionar lanzando una advertencia a Berlín. El portavoz del Kremlin ha dicho que las entregas a Kiev de tanques Leopard de fabricación alemana no traerán nada bueno a la relación ruso-alemana. Quien ya ha movido ficha es Polonia, el país que más está presionando para el envío de estos tanques pesados. Su ministro de Defensa ha anunciado que ya han enviado a Alemania la solicitud de consentimiento para transferir a Ucrania los Leopard 2 que tienen en su poder. Aumentan las tensiones entre Rusia y los países bálticos. Estonia, Letonia y Lituania han anunciado que retiran a sus embajadores de Moscú y expulsan a los embajadores rusos de sus propios países. Mikhail Banin es el embajador de Rusia en Letonia y dice que tiene que abandonar Riga un día antes del primer aniversario de la guerra. Nos vamos. Letonia está reduciendo el nivel de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Tengo que abandonar el país antes del 23 de febrero. Eso es todo. La decisión de Letonia sigue a anuncios similares de sus vecinos Lituania y Estonia por la agresión rusa en Ucrania. Rusia los acusa de rusofobia y ha pedido al embajador de Estonia que abandone Moscú antes del 7 de febrero.
Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se ha reunido con su homóloga sudafricana en Pretoria, una visita que ha suscitado críticas con el telón de fondo de la guerra. Sudáfrica insiste en que se mantiene neutral en el conflicto, pero su principal partido de la oposición, la Alianza Democrática, acusa al partido gobernante, el Congreso Nacional Africano, de inclinarse hacia el apoyo a Moscú. La ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, ha instado a encontrar una solución diplomática al conflicto. Turquía advierte a Suecia que no dé por seguro el levantamiento del veto para su entrada en la OTAN, tras la quema de un ejemplar del Corán el pasado sábado ante su embajada en Estocolmo. El presidente Recep Tayyip Erdoğan ha pedido respeto para su país y la fe de los musulmanes. Está claro que aquellos que han cometido semejante ignominia frente a la embajada de nuestro país no pueden esperar ninguna benevolencia por nuestra parte respecto a su solicitud de adhesión a la OTAN. Les dijimos desde el principio que si dejan a las organizaciones terroristas fuera de control en sus calles, en sus callejones, por todas partes, y luego esperan que los apoyemos para entrar en la OTAN, eso no va a pasar. No esperen semejante respaldo por nuestra parte. Un acto contestado con una concentración frente al consulado sueco en Estambul, donde se prendió fuego a una foto del ofensor, el activista antiislámico Rasmus Paludan. El principal grupo talibán pakistaní también ha condenado lo sucedido. Erdoğan anunció en la misma intervención la convocatoria de las próximas elecciones parlamentarias y la primera vuelta de las presidenciales para el próximo 14 de mayo. La amenaza de un accidente nuclear en Ucrania sigue siendo muy alta. Así lo ha declarado a Euronews el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA. Recién llegado de una visita a Ucrania, Rafael Grossi asegura que la situación en torno a la central nuclear de Zaporilla sigue siendo muy precaria. Conseguir un acuerdo sobre una zona segura es ahora mismo su prioridad para evitar el temido desastre. Podría ocurrir en cualquier momento, advierte Grossi. Hemos vivido situaciones en las que esta instalación ha sido bombardeada, atacada de manera directa. Todavía hay mucha actividad militar en los alrededores, así que no se puede descartar que vuelva a ocurrir. Esto es la guerra, es una guerra de verdad. Así que, por desgracia, podemos acordar cosas en torno a mesas diplomáticas, pero luego, ahí fuera, podría ocurrir otra cosa. Por eso estamos tan preocupados. Yo desde luego lo estoy, y creo que es muy urgente que avancemos hacia el establecimiento de una zona de protección alrededor de la instalación. El OIEA cuenta con un grupo de personas sobre el terreno vigilando la mayor central nuclear de Europa, que de momento no produce energía pero sigue funcionando a bajo nivel. Grossi asegura que está hablando con Ucrania y Rusia para evitar entrar en una espiral indeseada y de hecho tiene prevista una visita a Moscú a principios o mediados de febrero. El diálogo, por supuesto, es delicado. Es obvio que tengo que hablar con ambas partes. Se trata de una instalación ucraniana, pero está bajo control ruso. Así que tengo que asegurarme de que todo el mundo entiende lo que debe hacerse y lo que no. Pero creo que no sería imposible ponerse de acuerdo en que un accidente nuclear allí no beneficiaría a nadie. Grossi ya ha hablado de este asunto en Bruselas, donde Irán y el bloqueo de las negociaciones en torno al acuerdo nuclear copan también las conversaciones entre los ministros de Exteriores de la Unión. El OIEA es garante del llamado Plan de Acción Integral Conjunto y apuesta por mantener una línea abierta con Teherán para aclarar los hallazgos sobre el uranio enriquecido. Espero de verdad que Irán atienda a nuestra llamada, confiesa Grossi, y que pueda viajar allí y volver a comprometerme a nivel político para asegurarme de que no ocurre nada que desestabilice una región ya de por sí volátil. Hoy por hoy, la continua represión contra los manifestantes en este país dificulta aún más el diálogo, con la Unión Europea estudiando nuevas sanciones contra el país asiático y valorando incluso incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de entidades terroristas. Alemania se beneficiará del hidrógeno verde generado en la península ibérica. El anuncio se ha producido el domingo al final de la cumbre franco-germana celebrada en París. El macroproyecto, que se llevará a cabo con el 50% de fondos procedentes de la Unión Europea, está previsto que esté finalizado para 2030. Hemos decidido ampliar el proyecto H2Med, que gracias a la financiación europea vincula a Portugal, España y Francia, que estará en el centro de su estrategia del hidrógeno, a Alemania,
que será un socio en nuestra estrategia de infraestructuras en términos de hidrógeno. El H2Med es el primer hidroducto que conectará la península ibérica con el resto del continente. El proyecto incluye 2 infraestructuras transfronterizas, la primera entre Celorico da Beira, en Portugal, y la provincia española de Zamora, y la segunda, submarina, entre Barcelona y Marsella. El objetivo es encontrar una alternativa verde para disminuir la dependencia energética de Rusia. Europa se viste de blanco. El lunes cayó la mayor nevada registrada en Mallorca en los últimos 5 años. Según los expertos, las temperaturas más bajas se registraron de madrugada en la Serra de Tramuntana con 2,4 grados bajo cero. La Oficina Meteorológica de Palma dice que este miércoles caerán hasta 10 centímetros y se prevé que por debajo de los 500 metros. En Italia, varias regiones han sido puestas en alerta debido a una ola de condiciones meteorológicas extremas, con heladas, fuertes nevadas y vientos huracanados. La región de las Marcas y algunas zonas de Emilia-Romaña están en alerta naranja, justo por debajo de la roja, lo que indica que el tiempo supone un peligro para las personas y los bienes. Una tormenta de nieve obstaculizó el tráfico en una autopista clave de Eslovenia y dejó temporalmente sin electricidad a algunas partes del país. Y en Croacia, la nieve y los fuertes vientos también causaron problemas de tráfico en la costa adriática y en las montañas. El mal tiempo dejó muchas islas incomunicadas con el continente. Mientras que en Austria, en Carintia, se producen cortes de electricidad, carreteras y escuelas cerradas tras las intensas nevadas. Unos 5.000 hogares se quedaron sin electricidad y 250 bomberos tuvieron que intervenir en la zona. El aumento de la nieve incrementó el riesgo de avalanchas, pero significa que la temporada de invierno para los esquiadores debería estar asegurada hasta Semana Santa. Medio centenar de integrantes del club de moteros Hells Angels o Los Ángeles del Infierno en Europa están acusados de una larga lista de delitos y algunos de ellos han alcanzado acuerdos, intercambiando confesiones por rebajas de penas, sustituyendo peticiones de cárcel por multas económicas y aceptando condenas de entre 3 meses y 12 años de prisión. El juicio comenzó en Madrid este lunes y se espera que dure varias semanas, ya que miembros como el destacado líder europeo de la banda, Frank Hanebuth, o Abdelghani Youssafi no han alcanzado un acuerdo. La Fiscalía Española solicita una pena de 13 años de prisión para el líder alemán, que está siendo juzgado junto con 49 presuntos colaboradores internacionales por dirigir una sección del club de moteros en la isla española de Mallorca, presuntamente implicada en la delincuencia organizada. El juicio oral y blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, prostitución, tráfico de drogas, extorsión, falsedad documental y detención ilegal son solo algunos de los cargos de los que están acusados los presuntos miembros de la banda. Las penas que se pedían sumaban más de 300 años. Operación contra el contrabando de tabaco en España. La Guardia Civil, con la colaboración de Interpol, ha interceptado más de 3,5 millones de cajetillas de origen ilegal, valoradas en 17,5 millones de euros. 27 personas han sido arrestadas en varias ciudades del país. Según los agentes, la organización criminal explotaba a refugiados ucranianos que habían huido por la invasión rusa y que vivían hacinados en construcciones prefabricadas dentro de las fábricas clandestinas. Contaban con al menos 3 fábricas ilegales instaladas en las provincias de La Rioja, Valencia y Sevilla, lo cual permitía a la organización poder abastecer de cajetillas de tabaco por todo el territorio nacional y a otros países europeos. Los agentes además han incautado de 10.000 kilos de hojas de tabaco valorados en 20 millones de euros. Ir de compras a España es una arraigada costumbre para los portugueses que viven cerca de la frontera. Pero tras la decisión del Gobierno de Madrid de suprimir el IVA de productos básicos, cada vez más gente se anima a cruzar al otro lado. Algunos productos están mucho más baratos que aquí en Portugal. A pesar de que hay algunas ayudas, la comida sigue estando al mismo precio. Puedes ahorrar entre 200 y 300 euros al mes, si somos 5 de familia. Desde comienzos de año y durante los próximos 6 meses se ha eliminado este impuesto en productos básicos que antes tenían el tipo reducido del 4%, entre ellos leche, pan, queso, huevos, harina, fruta y verduras. Vengo por gasolina, cereales y carnes, son más baratos. Que salen más en cuenta. ¿Cuánto puede ahorrar?
Los cereales valen la mitad. El objetivo de esta medida es ayudar a hacer frente a la crisis energética y la inflación disparadas por la guerra en Ucrania. Las ayudas del Estado no son suficientes para los panaderos franceses. París ha sido el escenario de una huelga del sector este lunes que demanda medidas para afrontar la subida de los precios de la energía, a pesar de que ya se han tomado medidas al respecto, como la posibilidad de aplazar el pago de impuestos o de la seguridad social. Los profesionales consideran que se está poniendo en peligro la fabricación artesanal del pan. Nunca me he manifestado en mi vida, esta será la primera vez. Lo que pedimos son tarifas energéticas fijas, no subvenciones, sino una tarifa fija. Hoy he despedido a 2 personas, mi pastelero y mi responsable de ventas, aunque también tienen una vida, tienen facturas que pagar, también tienen una vida como todo el mundo. Y la realidad es que no están solos, muchos consumidores se han solidarizado con su causa. Esta mujer defiende la necesidad de manifestarse para ser escuchados. Este otro cliente les apoya porque considera que es imposible estar en contra. El paro afecta a uno de los sectores con mayor tradición en Francia. Por poner un ejemplo, la baguette ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Nuevo ataque en Estados Unidos. Al menos 7 personas murieron y otra resultó gravemente herida tras 2 tiroteos en unas instalaciones agrícolas en Half Moon Bay, una ciudad a unos 19 kilómetros al sur de San Francisco. 4 de los cuerpos fueron hallados en una zona y los otros 3 a varios kilómetros de distancia. El presunto autor del ataque ha sido identificado como Sun Li Shao, de 67 años, y se encuentra bajo custodia tras haberse entregado a la policía. No se ha determinado el motivo para el tiroteo, pero las autoridades lo describen como un trabajador descontento. La capital de Perú volvió a ser terreno de enfrentamientos y disturbios este lunes, con protestas antigubernamentales dispersas por la ciudad. Los manifestantes marcharon por varios puntos del centro de Lima y muchos de ellos llegaron desde remotas zonas andinas para exigir la destitución de la presidenta Dina Boluarte. Vicente Romero, ministro peruano del Interior, no prevé ningún alivio de estos disturbios. Del policía, ¿no? Estamos viviendo uno de los niveles de violencia más altos de estos últimos tiempos, después de los años 80. Los conflictos aún van a seguir. Estamos trabajando intensamente con el ministro de Defensa y tienen que ustedes confiar en sus fuerzas del orden. A pesar de que las autoridades llamaron a un estado de emergencia, una gran marcha nacional ha sido prevista para este martes. La convocatoria tiene como punto de concentración en Lima la céntrica Plaza 2 de Mayo, donde se encuentra la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú, el principal gremio sindical peruano. Muchas gracias a todos. Las fuerzas del orden arremeten, disparan al cuerpo, con bombas y con balas. Esto tiene que conocer el mundo, lo que pasa en mi querido Perú. No puede ser posible que siga una dictadura donde no hay democracia, no hay paz. Ellos dicen diálogo, pero ¿diálogo para qué? Para el agua, para el desagüe, para las carteras. No, el pueblo exige acá una salida política. El lunes todavía había más de 80 carreteras bloqueadas en 8 de las 25 regiones de Perú, con servicios de transporte suspendidos y aeropuertos al sur del país cerrados. Más de 400 turistas tuvieron que ser evacuados de Machu Picchu durante el fin de semana. 12 cadáveres han sido encontrados en una fosa clandestina bajo un salón de baile en Tenango, México. 42 paquetes con restos óseos correspondientes a una docena de personas fueron descubiertos por las autoridades bajo un almacén alquilado. Los agentes de policía habían detenido previamente a uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Unas 340.000 muertes en el país se han atribuido en su mayoría al crimen organizado desde 2006, tras el despliegue de una polémica ofensiva antidroga con creciente participación militar. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, regresó este lunes a la escena internacional con un primer viaje a Argentina, el gran vecino y socio comercial de Brasil, donde ha sido recibido con los brazos abiertos por su homólogo Alberto Fernández. Allí Lula ha prometido recuperar la relación bilateral que jamás debería haberse detenido y ha pedido disculpas a los argentinos por las groserías de su antecesor en el cargo, Jair Bolsonaro. Eu me sinto e acho que esse é o papel meu nesse mandato
Yo me siento y creo que es mi papel en este mandato frente a la presidencia de Brasil. Se puder, eu serei constructor de paz. Si puedo, seré un constructor de la paz. Lula ha propuesto a Fernández crear una moneda común para Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que se utilizaría para transacciones comerciales y permitiría dejar de depender del dólar. El presidente brasileño ha acudido a Buenos Aires para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de este martes. Después, viajará a Uruguay. El destrozo de decenas de objetos de valor en el Museo del Congreso de Brasil llevó a los partidarios de Bolsonaro a apenas unos minutos, pero restaurarlos llevará semanas e incluso meses. Los restauradores trabajan para tratar de devolver a estas reliquias su viejo esplendor. Los asaltantes no se limitaron a saquear los edificios del gobierno, también dañaron cuadros, esculturas e incluso sillas como en la que trabaja Félix Randall, maestro del museo. Llegó en un estado muy deteriorado, explica Randall. Ahora ya tiene mucho mejor aspecto, pero sigue estando dañada. Tiene las patas, los apoyabrazos rotos, los dos apoyabrazos, las dos patas y el lateral del respaldo. Las obras de restauración son solo una de las consecuencias que tuvo el asalto a las instituciones democráticas de Brasil por parte de los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro el pasado 8 de enero. Ajenos al barullo exterior, estos trabajadores restauran los símbolos de la democracia en Brasil. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Las noticias que acaban de ver siguen evolucionando y pueden ver cómo y hacia dónde en nuestro canal de televisión, en el directo de YouTube o en las noticias de su interés que prefieran escoger. Les dejamos con nuestro no comment, que es hoy un testimonio del progresivo avance e impacto de la celebración del Año Nuevo chino, no solo en China, sino de México a Buenos Aires, pasando por Washington y hasta Pyongyang. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. 1000万朵礼花瞬息万变，有山茶花、牡丹花等等形态绽放在夜空之上，还有迎风起舞的新娘，林层深处鸟群的欢歌。那七彩的焰火气势恢宏，活力无限。从除夕的最后10分钟会持续燃放到2023初一的。Y ahora sí, palmamos. ¡Pa! ¡Pa! Llegó el dragón arriba del escenario. Nos estamos tocando todos.